Bienvenidos jóvenes y señoritas a esta nueva sesión en el curso de química. Bien, el día de hoy vamos a hablar en el curso de química este tema que es la función ácidos. ¿Sí? La función ácidos. Vamos a introducir un poco a este tema dando algunos elementos para que tengamos referencia sobre qué es la función ácidos. ¿Listo? Ácidos está referido, por ejemplo, cuando alguna vez hemos consumido en exceso el jugo de limón o hemos tomado el limón y lo hemos puesto en contacto a nuestra boca. Sí hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Entonces, ahí hemos probado un tipo de ácido, ¿verdad? Otro, tal vez hemos visto para hacer la limpieza de los baños, este tipo de ácido que lo voy a mostrar aquí. Este ácido muriático, el ácido muriático. Este ácido muriático pues se utiliza para la desinfección, la limpieza e higiene de los servicios higiénicos, ¿verdad? Para los servicios higiénicos. Entonces, tomando en referencia estos dos ejemplos, el ácido muriático, que es el ácido para la limpieza de los baños, y el jugo de limón, ¿qué podemos decir de los ácidos? O sea, me refiero a que cuál es su característica de los ácidos. ¿Cómo son los ácidos? Los ácidos tienen esa capacidad de ser, como su nombre lo indica, ¿verdad? De ser ácido. ¿Qué más? De tener el sabor ácido. El sabor propio de amargo, agrio, ¿verdad? Es agrio, ácido, amargo. Entonces, con esas características podríamos reconocer a los ácidos. ¿Listo? Este ácido, como les vuelvo a repetir, sirve para la limpieza de los servicios higiénicos, que seguramente lo hemos visto o tal vez lo hemos percibido por nuestro olfato. ¿Ya? A este extremo tenemos el ácido sulfúrico, utilizado en este caso para la fabricación o la limpieza, desinfección en las minas más que todo lo utiliza, ya para hacer la limpieza de los metales. Aquí tenemos otro tipo de ácido, es el ácido clorhídrico, ya este ácido clorhídrico, que también es utilizado en este caso en industrias. ¿Listo? Y aquí otro tipo de ácido que tenemos en nuestro estómago es el que está presente en cada uno de nuestros estómagos, cuya función es ¿cuál será la función? De digerir, ¿verdad? De digerir, destruir, en otras palabras, destruir, digerir a los alimentos para que sean transformados en cada vez porciones más pequeñas, ¿no? Y pueda llegar a la célula. En este caso, los jugos gástricos, este ácido que se encuentra en el estómago, es el ácido clorhídrico. Ya es un tipo de ácido que produce nuestro cuerpo y va a estar situado en el estómago, ¿no? En el estómago. Y muchas veces se produce en exceso este ácido cuando, por ejemplo, nosotros consumimos en exceso, en cantidades excesivas, algún tipo de fritura o algún tipo de grasa. ¿Por qué? Porque para ser destruido esa grasa, por ejemplo, unas papas fritas o un pollo a la brasa, para ser destruido necesita producirse mayor cantidad de ácido. Y al producirse mayor cantidad de ácido, ¿cómo se va a sentir este estómago? ¿Cuál será la percepción de ese estómago? ¿Que le va a quemar o no le va a quemar el estómago? De alguna manera lo va a quemar al estómago, ¿verdad? Va a tener una sensación de acidez, quemazón en la zona del estómago por consumir en exceso mucha fritura. Entonces, evitemos en exceso consumir los productos
como son frituras, ya, como son frituras. No indicando pues que no consuman grasa, sino que evitemos el exceso de frituras, ya. Y bueno, esa introducción. Entonces los ácidos tienen esa característica de ser ácidos, de ser amargo, de también tener esa capacidad de limpieza. Por eso es que utilizan en los servicios higiénicos, en la limpieza, en las minas también, ¿no? Función ácidos oxálicos. ¿Cómo se obtienen? Los ácidos son compuestos, en este caso van a existir dos, binarios y los ternarios, ¿ya? Binarios los que no tienen oxígeno y los ternarios los que sí tienen oxígeno. Los ácidos son compuestos. ¿Por qué compuestos? Porque están formados por más de dos elementos, que se originan por la combinación de ¿quiénes? El agua. ¿Cómo se produce el ácido? Al unir el agua. ¿Con quién? Con un óxido ácido, es decir, con un elemento no metálico. Un elemento no metálico óxido más el agua, que se forma un ácido. Se forma un ácido. ¿Listo? Como les decía, hay dos tipos de ácidos. El ácido oxácido son los que llevan oxígeno en su estructura. ¿Ya? Por ejemplo, el ácido sulfúrico lleva el oxígeno en su estructura. Pero el ácido, un tipo de ácido hidrácido es el ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico no lleva oxígeno en su estructura, en su fórmula química. ¿Ya? Entonces, para distinguirlos, uno lleva con oxígeno y el otro no lleva oxígeno. Pero el que más nos vamos a centrar el día de hoy es de los ácidos oxácidos. Por eso aquí le he puesto oxácido. Es decir, de aquellos que tienen oxígeno en su estructura. ¿Listo? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican, como les decía, en dos, oxácidos y en los hidrácidos. Oxácidos los que presentan oxígeno, hidrácidos los que no presentan oxígeno en su estructura. ¿Qué son los ácidos oxácidos? Los ácidos oxácidos son ácidos que se originan por la combinación de ¿quiénes hemos dicho? Del agua con óxido no metálico, en este caso, no metálico. ¿Listo? Solamente los elementos no metales, al oxidarse y al juntarse con el agua, llegan a formar ácidos, más no los elementos metálicos. Los elementos metálicos, al oxidarse y al unirse con el agua, forman hidróxidos. Pero los elementos no metálicos, al oxidarse y juntarse con el agua, que forma un ácido oxácido. ¿Listo? Esa es la diferencia. ¿Cómo se nombran los ácidos oxácidos? Aquí tenemos un ejemplo. El nombre común de este compuesto es el óxido sulfúrico. Sulfúrico, ¿por qué? Porque lleva la mayor valencia. Óxido, ¿por qué? Porque está el oxígeno. Dice más, al mezclarse con el agua, se llega a formar un ácido. ¿Ya? Esta flechita significa se produce o se genera. ¿Listo? ¿Qué se produce o qué se genera? Este ácido. Y es el llamado ácido sulfúrico. ¿Ya? Ácido sulfúrico. A los ácidos, su grupo funcional es el H. La insignia o el grupo funcional de los ácidos es el H. Al igual que los óxidos, su grupo funcional es el O, ¿verdad? De los hidróxidos es el OH. Pero de los ácidos, ¿cómo reconozco un ácido? Es que al inicio siempre va a estar el H. Cuando en una fórmula al inicio está el H, es un ácido. Repito, cuando en una fórmula química al inicio está un elemento hidrógeno, es un ácido. ¿Ya? Aquí tenemos el ácido sulfúrico. ¿Por qué le he puesto ácido? Porque aquí está el H. ¿Listo? Y esa es su fórmula química. Vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Qué propiedades presentan los ácidos? Los ácidos presentan las siguientes propiedades. Ácido es toda sustancia que en solución acuosa se ioniza. O sea, ioniza quiere decir se mezcla, liberando iones de hidrógeno. ¿Saben? Hidrógeno. Y es la característica de los ácidos que en su fórmula presentan al elemento hidrógeno. Estos protones confieren a los ácidos propiedades que los identifican y que en conjunto constituyen el carácter ácido. ¿Ya? En resumen,
esto de aquí nos quiere decir lo siguiente. Se dice que el ion H, grupo funcional, constituye el grupo funcional de los ácidos. Eso es en resumen. Que los ácidos, su grupo funcional es el H. Después va a estar el elemento químico y después va a estar el elemento oxígeno. Eso es la estructura de los ácidos. Primero va a estar, ¿quién va a estar? El elemento H, así como le vuelvo a repetir. Después va a estar el elemento no metálico. Y último va a estar el oxígeno. Siempre esa es la característica, o siempre ese orden. H, elemento no metálico, y después el oxígeno. ¿Listo? ¿Qué características más tiene? Posee un sabor agrio, es decir, ácido. Como quienes, como el vinagre, el limón, etc. Los ácidos conducen en solución acuosa, es decir, en solución líquida, la corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Qué más? Eso sencillamente, eso mientras tanto. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejercicios. Miren, apliquemos lo aprendido. En las siguientes ecuaciones químicas, indicar el producto que se obtiene al sumar los siguientes ácidos. Vamos a sumar ecuaciones químicas, jóvenes y señores. ¿Listo? Este compuesto más el agua, ¿qué se va a formar? Este ácido. Recuerden que esta flecha significa se forma, se genera. Este más significa sumar, agregar. ¿Listo? Entonces lo que nos dice, vas a sumar este óxido ácido más el agua y se va a formar este ácido. ¿Listo? Vamos a sumar. Siempre vamos a empezar poniendo el elemento H. ¿Listo? Siempre vamos a comenzar poniendo el elemento H. Por ejemplo, a ver, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar y vamos a borrar. El H, vamos a sumar. El H. Aquí vuelvo a repetir, para la respuesta siempre se va a poner primero el elemento hidrógeno, después el elemento no metálico y último al oxígeno, siempre en ese orden, ¿ya? Y fíjense que está cumpliendo aquí eso. Primero el H, vamos a sumar. Pregunto, yo lo separo esto. Ya se lo voy a separar. N2 significa que hay 2 nitrógenos. O5 significa que hay 5 oxígenos. H2 significa que hay 2 hidrógenos. Y aquí el 1 está, significa que hay el 1. O1 significa que hay un oxígeno. ¿Listo? Repito, aquí N2, 2 oxígenos. Oxígeno 5, 5 oxígenos. H2, 2 hidrógenos. Oxígeno 1, un oxígeno. ¿Listo? Entonces aquí, aquí vamos a anotar la respuesta. ¿Cuántos hidrógenos hay? Al sumar en aquí y en aquí. ¿Cuántos hidrógenos? A ver, en aquí no hay ningún hidrógeno. Los hidrógenos son los elementos H. Hidrógeno es H. Aquí yo veo un hidrógeno, ¿verdad? Aquí hay un hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. Entonces aquí rápidamente me anoto que hay 2 hidrógenos. Paso al siguiente, el elemento siguiente es el nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos hay? A ver, aquí no hay ningún nitrógeno. El nitrógeno es la N. Aquí sí hay nitrógeno. N2. ¿Cuántos nitrógenos hay? 2. Entonces aquí me anoto que hay ¿cuántos nitrógenos hemos dicho? 2. Eso es todo. Igual, el siguiente elemento que me pide es oxígeno. ¿Cuántos oxígenos se van a formar al sumar este oxígeno con este oxígeno? ¿Ya? Aquí O5. ¿Hay cuántos oxígenos? 5 oxígenos. Aquí O1. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. Recuerda que aquí hay 5. Más, dice ahí, más, aquí hay 1, un oxígeno. 5 oxígenos más un oxígeno, ¿cuánto es? La respuesta es 6 oxígenos. ¿Ya ves? Fácil. Repito, aquí me pide cuántos hidrógenos, 2. Nitrógenos, 2. Oxígenos, 5 más 1 de aquí, 6. Eso es todo. Ya, eso es todo. Aquí también vamos a borrar, y vamos a borrar. Lo mismo aquí. Hidrógenos, cuenta cuántos hay. A ver. Aquí hidrógenos no hay. Más, aquí hay 2 hidrógenos. Si los separamos, aquí hay 2. Entonces, aquí ponemos ¿cuántos hidrógenos hemos dicho? Hay 2. Ya, en este caso, hay 2. ¿Listo? Ahora te dice carbonos. ¿Cuántos carbonos hay? Vamos a ver. Aquí hay un carbono. Más. Aquí no hay ningún carbono. Hay un carbono nada más. Entonces, ¿cuánto voy a poner aquí? 1. Nada más.